Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para toda nuestra querida audiencia de Hoja de Ruta Radio y de nuestro programa Memoria para la Resistencia. Nuevamente nos encontramos con Felipe Vega de la Cuadra para conversar de estos temas que no nos dan paso, no nos dejan dar paso a otros temas que siguen siendo los temas de cada semana y que son importantes analizarlos por lo que está sucediendo en el país y por lo que se viene. Y me refiero a los procesos electorales en, en el Perú, el que viene en Colombia y cómo se han ido desarrollando estos, ¿no? Y su relación con los procesos electorales que se vienen para el Ecuador. También recalcar y sobre todo demostrar, evidenciar la injerencia en las democracias latinoamericanas. Muy buenas tardes, noches, Felipe. Un gusto de nuevo estar aquí contigo en este programa. Qué gusto, Paulina, en este sábado o cuando nos vean en diferido, de participar, compartir un tiempo con nuestra audiencia y dialogar contigo, que es uno de los ejercicios más chéveres que hago yo en toda la semana. Pues, Paulina, a mí me llama mucho la atención de los procesos electorales que estamos viviendo en los dos países vecinos del Ecuador, que tenemos frontera con Colombia y con Perú. En los dos procesos electorales me llama la atención poderosamente la presencia de las embajadas de los Estados Unidos en esos países con las juntas o consejos electorales. Yo creo que en Colombia maneja la Procuraduría el proceso electoral, no estoy bien enterado. Pero digamos, quienes manejan en los procesos electorales en Colombia y en Perú tienen sendas fotografías reunidos con los embajadores de los Estados Unidos. Y se me vino a la memoria aquella foto famosa antes de las elecciones presidenciales últimas, en donde Diana Atamaín salía con el embajador norteamericano, en una foto muy parecida a las de Colombia y Perú, agradeciéndole la cooperación técnica para los procesos, para el proceso electoral. A mí esa foto me tocó adentro y dije, pero a ver, en Estados Unidos el proceso electoral no tiene nada que ver con nuestro proceso electoral. Es otro proceso. Allá no se elige presidente, vicepresidente, se elige un colegio electoral. Y ese colegio electoral designa al presidente o presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Y ese colegio electoral tiene unas conformaciones medio metafísicas. Ahora es un número en Arkansas, después es otro número en Arkansas. Antes eran más, ahora son menos, después son más. Y no hay un consejo federal electoral que maneje el proceso, sino que cada gobernación de cada estado maneja el proceso electoral. Es decir, es el poder ejecutivo el que maneja el proceso electoral. No hay una separación, no hay un órgano autónomo electoral. Y con todas esas condiciones, porque además no hay un tribunal contencioso electoral, que no es la Corte de Justicia común y corriente la que juzga los temas y que dirime los resultados. O sea, es una cosa bastante extraña, que lleva a situaciones como las que se vivió en la pugna entre Al Gore y George W. Bush, en donde hubo un fraude clarísimo en la Florida, y la Corte de Justicia de la Florida dijo, no importa que haya inconsistencias, ya los resultados son los resultados, y ganó George W. Bush y le escamotearon la presidencia a Al Gore. Estas cosas que suceden allá no son el modelo de acá. ¿Cómo así los Estados Unidos se vuelve asesor en las elecciones de nuestros países? Porque la presencia del embajador de Estados Unidos en Colombia con el organismo que maneja las elecciones, creo que es la Procuraduría, creo que es y una registraduría, ¿no? Registraduría. Ujú. Registraduría, y en Perú lo mismo. O sea, ¿qué hacen los Estados Unidos ahí? Y ahí es en donde nos salta la idea de que esa vieja actitud injerencista que ha tenido los Estados Unidos en nuestros países y que en los años, luego de los años 60 se convirtieron en dictaduras militares para todos nuestros países,
y después se convirtieron en procesos de lawfare en nuestros países y ahora se han convertido en fraudes electorales en nuestros países. Estás exagerado ya, de todo le acusas a los Estados Unidos. No, a ver, vamos viendo. Campaña y proceso electoral en el Ecuador con el señor Noboa y Luisa González. El señor Noboa ni existía todavía, era un 2% del posible resultado, y matan a Villavicencio. Y modifican las adscripciones, le erosionan 14 puntos a Luisa, y el señor Noboa entra en una segunda vuelta. Lo mismo intentaron en Colombia ahora, con la muerte del candidato, el atentado contra uno de los candidatos presidenciales, para tratar de erosionar las candidaturas del pacto histórico. Igualito, idéntico, ¿no? Luego, tú tienes una lucha cerrada entre dos candidaturas, la una de izquierda y la otra de derecha, en donde se llevan muy cercanos los resultados electorales. Y luego tienes unas ganancias insólitas como la segunda vuelta del señor Noboa, en donde Luisa González, en lugar de crecer entre la primera y segunda vuelta en el último proceso, pierde votos. Y el señor Noboa gana un 10% de votos, una cosa insólita, absurda, pero que te huele a fraude, a acción agenciosa de los Estados Unidos a través de su supuesta asesoría técnica, que está presente en todos nuestros países. Y el guión se repite en Perú. La segunda vuelta, Keiko Fujimori, de la derecha, que no es santo de la devoción de los Estados Unidos, pero ellos aceptan nomás cualquier cosa con tal de que les sea funcional. Y tiene una ganancia con un poquito de votos sobre el candidato de la línea de Pedro Castillo. Entonces, como que hay consistencia en lo que está sucediendo en nuestros países. Y tras de ellos, la mano que mece la cuna es la embajada norteamericana, como siempre lo ha hecho con su servicio de inteligencia, con la CIA, con sus intervenciones, con la cooperación, con el USAID, que ahora ya no existe, con el Departamento de Estado, con la prensa comprada, con la inversión de dinero para lograr sus objetivos. Entonces, como que estamos viviendo un nuevo guión de intervención directa en los destinos políticos de nuestras naciones. Noboa. Y un dato ahí, Felipe, en el Perú hay 2000, me parece que son más de 2000, más de 2400 actas que deben ser impugnadas porque no tienen, digamos, justificación con la votación de Keiko Fujimori. Y el candidato Sánchez acaba de denunciar hace pocos días que se necesita $1000 para impugnar cada acta, o sea que ellos necesitan al cambio en soles y todo eso, pero necesitaban $1 millón, pagar $1 millón para que se impugnen esas actas, que es más o menos también lo que ocurre, lo que ha ocurrido aquí, ¿no? O sea, necesitas dinero, no es que te garantizan el proceso democrático, sino que necesitas dinero para que vaya la gente, cuente los votos, haya testigos, además de tener vigilantes, porque es muy dudosa. Si ya uno está pensando en fraude, muy difícil es que cuestiones, digamos, que confíes, ¿no es cierto?, en los testigos que ellos te pongan, porque quien debería garantizar es esto, ¿no? Es el Consejo, en nuestro caso, el Consejo Nacional Electoral, pero además tienes consejeros que demuestran, y eso pasó con Diana Tamaín cuando se prestó para el adelanto de las votaciones, pero no de las elecciones, ¿no? Esa cosa tan absurda y ridícula, ¿no es cierto? Por un supuesto fenómeno del niño, ellos ya, nadie predice a la naturaleza, pero Diana Tamaín parece que tiene alguna conexión con no sé quién. Pero ese es el hecho, o sea, todas estas cosas y la proscripción de candidatos, de partidos, que también para defenderte de eso necesitas dinero, necesitas un equipo de abogados, y los partidos o quienes no lo tengan, hacen ahí como la lucha con lo que se tiene,
pero siempre un poder lleno de dinero, como en este caso aquí la Corporación Novoa, acaba sometiendo a sus caprichos, digamos, en vulneración del derecho democrático, ¿no? Claro, y eso a mí me dice que hay un guión holístico, completo, que está estructurado para asfixiar, impedir, marginar y hacer fraude, en todo un proceso Ujú, fraudulento en los procesos electorales de nuestros países, proceso que ha sido experimentado aquí en el Ecuador y que este rato ya es un guión armado que lo están aplicando en Colombia, que lo aplican en Perú y que aplicarán en todos los procesos electorales de nuestra Latinoamérica. ujú, Mira, no solo que ponen la traba económica, sino que no pagan, no entregan el fondo partidista, que es legal, desde el año 2020, ¿no es cierto? Desde el 2020 ujú, no entregan a la Revolución Ciudadana lo que le corresponde por ley cada año, ¿no es cierto? No le entregan. O sea, hay asfixia económica para que no puedan tener capacidad de reacción, hay persecución jurídica a través de todas las triquiñuelas que van ujú, armando, hay lofer, hay encarcelamientos. Al expresidente Pedro Castillo le tienen preso en Perú, acá le tienen presos a los candidatos que pudieran ser ganadores en el proceso electoral, Vico Villasís en Esmeraldas, le tienen preso a Aquiles Álvarez de Guayaquil, le tienen prohibido, no es de nuestro movimiento, pero le tienen prohibida la participación al alcalde de Cuenca, al alcalde de Puerto Viejo, ¿no? Que son seguros ganadores. O sea, el guión de intervención en los procesos electorales es el nuevo método dictatorial y de control que establece los Estados Unidos sobre su patio trasero. Y ujú. la hipótesis es que lo experimentaron en el Ecuador. Lo experimentaron, lo probaron, testearon en el Ecuador y ahora es un guión que se aplica en todo lado. Bien. Ahí alguien saldrá y me dirá, oye, o sea, van a aplicar la tinta. No, espere. Tuve la oportunidad única, Paulina, de tener una conversación con un experto que ha trabajado muchos años en el Consejo Nacional Electoral y que conoce el Consejo Electoral por dentro y que sabe perfectamente cómo funcionan estas cosas, en dónde están los nudos gordianos que han generado para que en esos lugares vaya todo a un callejón sin salida y termine aportando los resultados fraudulentos. No hay un fraude, no se comete en ese guión un fraude. Son varios tipos de fraudes que Ujú. sumados permiten control sobre una porción del voto y que ponen grandes trabas a la participación de quienes tendrían opciones electorales, ¿no? Todo eso se ha experimentado en el Ecuador. Eh, Impedir que la Revolución Ciudadana participe en este proceso electoral con una sanción irrita, absurda de 9 meses de prohibición de participación electoral. Las medidas que tomó el señor Novoa con Diana Tamaín y sus pupilos contra el candidato Jan Topic, que le sacó de la Ujú, contienda electoral. Las prisiones que han decretado, los impedimentos que ha puesto el Tribunal Constitucional a la participación, perdón, el Tribunal de Contencioso Electoral a la participación de varios candidatos, el de Cuenca, por ejemplo, y otros más. Es decir, hay una serie de acciones fraudulentas que van sumando y cambiando el escenario electoral. Me decía este experto que, por ejemplo, uno de los métodos para manejar un porcentaje de la votación y cambiar está en el uso de otras papeletas que no son las oficiales, ¿sí? Que se meten a las urnas. O sea, yo voy a votar y llevo 5 papeletas ya impresas y marcadas, ¿no? Entonces, no pongo en la urna una, sino 6 papeletas, ¿ya? Y ahí cae en una circunstancia que vale la pena contar a nuestro público. En la mesa, y muchos
presidentes, secretarios, vocales de mesa, habrán vivido esto. Hay más votos que votantes en una mesa electoral. Más votos que votantes. Quiere decir que metieron más votos. Pero el número de papeletas está bien. O sea, sobran las que debían sobrar. Quiere decir que metieron papeletas de afuera. Esto podría ser comprobado en aquella papeleta que salió y fue público, en donde Diego Borja, en el último proceso electoral, en unas papeletas tenía cabello y en otras no. O sea, una de los dos no correspondía a las impresas por el Instituto Geográfico Militar, sino que fueron papeletas introducidas ilegal y fraudulentamente a las urnas. Pues bien, ¿dónde se comete el fraude? El presidente de mesa y los miembros de mesa son instruidos en el Consejo Electoral que la ley dice que si hay 8 papeletas más, 10 papeletas más, el número de papeletas que haya, no se anula la mesa, sino que al azar, mismo número de Nacional Electoral no les dicen, no les dan esa instrucción de la ley, sino que dicen, para no perjudicar a las candidaturas, saquen papeletas nulas o papeletas en blanco. Y allí sucede el fraude. Porque digamos que en la elección entre Luisa González y Daniel Noboa, en una urna se introdujeron 20 papeletas, votadas por Noboa, ya constando Noboa. Tú sacas 20 blancas y nulas y le das 20 votos fraudulentos al señor Noboa. Entonces, imagínate tú hacer esto en cierto número de mesas, en cierto número de juntas y en cierto número de recintos electorales y en cierto número de ciudades. Tú puedes introducir una votación fraudulenta a favor de alguien. Primer modo de fraude. Segundo modo de fraude, que me parece el que más aplica. Cuando se abren las urnas, la Junta debe hacer el escrutinio de los votos. Y para eso hay un formato que se llama borrador de escrutinio. Entonces, en el borrador de escrutinio escriben el número de votos y firman los delegados. Y ese borrador se pega en una pared. Luego, ese borrador de escrutinio en las actas de escrutinio. Y ahí es donde se introduce el fraude mayor. Porque si Luisa sacó, por decirte, 150 votos en una junta y Noboa sacó 20, al pasar a limpio cambia y pone 150 a Noboa y 20 a Luisa. Esa acta es firmada por los miembros de la mesa. Y después se desaparece el borrador del escrutinio. Y esa acta pasada por el secretario o la secretaria es la que se reparte a los actores políticos. Tú sales con eso y dices, pero esto no fue, pero no tienes nada para contraponer lo que está en el acta. Y no puedes reclamar el contenido del acta. Esa acta se sube por medio digital, se llevan los actores políticos y es el testimonio absoluto del resultado del escrutinio. Porque el borrador, miau, no hay. Nadie tiene el borrador del escrutinio. Y entonces, esa alteración de poner los votos de uno a otro es uno de los mayores aportantes al fraude en los procesos electorales. Y hay otros más. Un fraude informático que quita votos a los demás abajo, porque si alguien sacó el 0,2%, no va a protestar porque tiene el 0,1.5%. Tal es igual. Está bien. Y esos votos de abajo se le pasan al que se le quiere hacer ganar. Con un tema informático, que podría ser objetado, pero nadie objeta, nadie para bola al que está al último de 14 candidaturas. No. Dándoles un trozo a cada uno, se puede
aumentar la diferencia de quien quieren aumentar la diferencia. Fíjate tú, o sea, habrían varias formas de fraude en el proceso electoral. Otro es el manejo de los padrones, la constancia, la inconstancia, más bien la falta de constancia de gente que está muerta y que consten los padrones. No hay una auditoría de aquello, hay fallos informáticos que permiten estos cambios. Y tal vez también hubo el tema de la tinta que pasa, o sea, puede ser. Yo no le quito validez a las afirmaciones de los técnicos que han explicado aquello y que es absolutamente posible. Si tú sumas todos estos métodos fraudulentos, sin tener en cuenta los métodos previos fraudulentos, el impedimento de participación, el bloqueo de candidaturas, las campañas electorales anticipadas y campañas con recursos públicos, el participar sin pedir licencia, todos los temas, los ministros y ministras repartiendo cocinas, los regalos, todo lo que es ilegal. Si tú quitas toda esa preparación fraudulenta del proceso y solo analizas los fraudes que se cometen en el proceso electoral, vas a poder manejar, ponderaba este técnico, un rango entre 7 y 10% de la votación. Con el uno manejas un 0,1, con el otro manejas un 2, con el otro uno más. O sea, con cada método vas manejando una porción de la elección. Y te olvidas de otro factor que también, y que ahorita que tú que dices que se está repitiendo la receta, y este factor que es macabro, ¿no es cierto? El asesinato de un candidato también, ¿no? Entra en Claro. parte de todo ese contexto, porque lo hicieron aquí y lo hicieron en Colombia. O sea, en el Perú no lo hicieron, pero bueno, ahí tienes esta señora que es una impresentable, con toda la plata del mundo y controlando, tiene mucho de tomada el OMPE, que es en el Perú, ¿no? Claro. Es decir, digamos que hay un contexto fraudulento y varios actos fraudulentos Ujú. que después te blindan, porque tú pides que se abra una urna y te dicen, ¿y dónde están las inconsistencias del acta? Entonces tú sacas la copia y dices, aquí está. Y te dices, ¿dónde? ¿Dónde está la inconsistencia? Como no hay inconsistencia, porque todas las actas están igualitas, porque fueron alteradas el momento que pasaba del borrador de escrutinio al escrutinio, ¿no? Al acta de escrutinio, no Ujú. tienes cómo demostrar la inconsistencia. Entonces dice, pero abra la urna para contar. Y te dicen, no, no podemos abrir la urna si no hay inconsistencia. Entonces es una especie de cul-de-sac, de callejón sin salida, en donde llegas a un punto que no puedes pedir que te abran las urnas, siendo las urnas las que te demostrarían el fraude. Están perfectamente blindados, están perfectamente, es un fraude uno, una serie de fraudes, varios fraudes concomitantes que se cometen y que están perfectamente pensados para que no haya posibilidad de demostrar que hay fraudes y acciones fraudulentas. Por eso es que, Felipe, a uno, bueno, los que más o menos conocemos, seguro tú también conoces, ¿no? ¿Por qué se cuestionaba tanto el tema al Consejo Nacional Electoral de Venezuela? No era porque hacía fraude, sino porque realmente era un sistema perfecto, que lo ideal hubiera sido que todos los países copien. ¿Por qué? Porque tenías tres comprobantes de la votación. El que te daban, la Claro, copia de la papeleta y además como un recibo. O sea, era muy difícil realmente vulnerar porque tenías un registro, una persona tenía tres tipos de registros para comprobar su votación, no lo que no pasa acá. Entonces es más fácil estas cosas llevarnos un poco, y fíjate que en Venezuela el voto no es obligatorio, como acá, ¿no? En Colombia me parece que tampoco es obligatorio, en el Perú tampoco. tampoco, ¿no? Entonces, Claro. siempre cuando se ataca, a mí siempre me viene, ¿no? Si atacan algo tanto y con tanta hazaña que el fraude en Venezuela es en un país donde era imposible hacer el fraude porque justamente se diseñó un sistema de conteo de votos. Por eso Jimmy Carter dijo, ¿no? Él dijo que era un sistema perfecto y casi lo mata la ultraderecha venezolana por haber dicho eso, pero en realidad era bien difícil vulnerar cuando tú tienes varios comprobantes que garantizan que tú votaste, que por quién votaste
y que no apareces como tú, o sea, tu voto no puede aparecerle al otro, ¿no? Y claro, Claro, eso había que desprestigiar porque era nocivo para todo lo que estamos viendo que están haciendo en el resto de la región. claro, apliquemos psicología inversa. Si Estados Unidos y la derecha latinoamericana dicen que las elecciones venezolanas son fraudulentas y hay fraude, con psicología inversa dirás, ah, ese mecanismo no les conviene, Así no es. les conviene. ¿Y por qué no les conviene? Porque en ese mecanismo no pueden hacer fraude. Porque Estados Unidos y la derecha latinoamericana hace fraudes en los procesos electorales, como estamos demostrando en el Ecuador, en Colombia, en Perú y en otras elecciones que vendrán, ¿no? Y quién sabe si lo habrán hecho en Centroamérica también. No estoy enterado de los detalles. Además que cuando la derecha gana, de una aceptan los resultados, pero cuando gana la izquierda, el progresismo, siempre acuden a la vieja confiable del fraude, ¿no? Exactamente. Entonces, el voto digital dejaría sin piso a todos estos recursos fraudulentos que utilizan en pleno. Luego ya en el segundo cuarto del siglo XXI, ¿no? Ujú. Siguen utilizando el método casi medieval del balotaje voto por voto y conteo físico, cuando debería ser digital. Y en el proceso digital no pudieran aplicar ninguna de las fórmulas que yo te estoy diciendo. Ninguna. Por lo tanto, el riesgo de fraude se reduce sustantivamente, sustancialmente. Y por eso no les conviene. No les conviene porque aquí hubiera ganado Andrés Arauz y después hubiera ganado Luisa. Y el señor Novoa seguiría en Montañita, perdón, en la península de Santa Elena, dedicado a la bolsita del bolsillo. Es decir, necesitan hacer fraude para poder poner las candidaturas que los pueblos no quieren, no queremos, porque Claro, sus y hay que llegadas son... recordar que Donald Trump dijo, ¿no? Este es nuestro hemisferio. Entonces, Claro, obviamente, aquí van a ganar los que yo quiero, los que yo necesito para mantener, para asegurar nuestro hemisferio. así Es es. que el último viaje que hizo Novoa, aparte de ir a ver el fútbol con plata nuestra, también fue para recibir nuevas órdenes, ¿no? Por supuesto. Pero no de Trump. A Trump le importa un pepino el señor. Esto es de Marco Rubio, de algún Claro. funcionario de la línea, ¿no? Pero bien, el tema es que todo lo que vivimos en la supuesta democracia electiva aquí es fraudulento. Ujú. Es fraudulento. Y viene aquí el tema de la revocatoria de mandato. La revocatoria, querida Paulina, es un recurso democrático pautado en nuestra constitución de Montecristi para que podamos decir a un mandatario, usted ya no sigue. Pero claro, al ser un recurso democrático, establece un proceso en el marco de la ley de elecciones, del código orgánico de la democracia. Y es allí donde hay la intervención directa, directísima del Consejo Nacional Electoral, que es fraudulento. Este Consejo Nacional Electoral, que fue fundado, creado, establecido por el señor Gallo Hervido, Julio César Trujillo, que del diablo disfrute en el más allá, ¿no? Ese señor estableció un Consejo Nacional Electoral y una Corte Contenciosa Electoral fraudulentas, expertas en fraudes. Eso es lo que hicieron. Entonces, Ujú. vamos a un proceso democrático de revocatoria de mandato, pero hay como 7 momentos en donde interviene el Consejo Nacional Electoral y puede tirar por sí y ante sí abajo el proceso de revocatoria de mandato. Ujú. Esto hay que saberlo. Esto no quiere decir, Paulina, que no empujemos un proceso de revocatoria de mandato. Es Así es. necesario para poner en evidencia la obsecuente acción del Consejo Nacional Electoral, esté Diana Atamaín, o esté el señor Cabrera, o esté el señor Pita, o esté la señora Cero, cualquiera de ellos al frente del Consejo.
Va a ser igual, Claro, porque absolutamente. ahorita ya se dieron un lavado de cara, ¿no? Le cambiamos, le ponen a un sirviente, le cambiaron por otro. Pero yo Eso tengo fue. una hipótesis ahí, que vale la pena reflexionar sobre esa hipótesis. Mira, si es que hubiera venido la orden del patrón y dueño de la empresa que se llama Ecuador de Administración Pública, el cambio hubiera sido de otra manera. Hubiera Ujú. habido aplausos, despedida por todo lo alto a la señora Tamaín, un doctorado honoris causa de la Universidad de los Dos Hemisferios, una condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el rango de Gran Cruz, ¿no es cierto?, para la señora, y aplausos, besos, abrazos y premio de una embajada en algún lado del planeta. Eso hubiera Ujú. sido una salida si era Daniel Noboa el que decía cambia. Yo creo que esta fue una pelea entre compadres. Los que remaban la lancha electoral hacia donde el patrón quería, los remeros creo que se molestaron ya con la señora Tamaín. Y dijeron, oiga, oiga, usted que sabe de clima y todo eso, ¿por qué solo llueve sobre usted y a nosotros no nos cae nada? Claro. Solo usted recibe la lluvia y la bendición, pero nosotros no, así que quítate tú para ponerme yo. Ujú. Porque la sustitución sucede cuando la señora Tamaín quiere hacerse ratificar. Acuérdate tú, quiere hacerse ratificar por los consejeros y los consejeros no asisten a la sesión. Y ella se queda Ujú. sin ratificación y por lo tanto se genera cefalía. Y se reúnen y nombran al señor Cabrera. Por lo tanto, es una pelea entre compadres dentro de la lancha para que les llueva a ellos. Y ahí creo que hay la intervención del patrón de ellos que les dice, ya no peleen chicos, ya que vaya Cabrera, y tú Diana queda tranquila ahí de concejal, de consejera. ¿No? Y le habrá dicho, Cabrera, no te preocupes si va a llover algo sobre ti. Creo que esa es la hipótesis, no es otra. Vamos a hacer que llueva un poquito para todos, ¿eh? No sé si para todos, hoy porque son bien así. No, allá para ti te caerá. Y ya Diana, confórmate con lo que te hemos dado, quédate quieta, no jodas. Yo presiento que va por ahí. Ahora, te decía que este grupo, igual de fraudulento, va a actuar de manera fraudulenta en la revocatoria del mandato. Y de hecho, mira, Eso ya de... congelaron las cuentas, ¿no? Ya les están congelando las Claro, cuentas a los convocantes, digamos. O sea, desde ahí ya, empieza nuevamente lo que tú ya decías, ¿no? ¿tú crees que van a Los actuar actos fraudulentos para consolidar un fraude monumental. Exacto, o sea, el guión está armado, y van a aplicarlo. Redondeó. Se quedó Ahora, congelado. la pregunta, ¿está bien mi imagen? Si me oyes, hola, Repite, Felipe, porque se quedó Cortemos congelado. un momentito ahí, déjame chequear el tiempo nomás. 18:22. oye, este es un jugo de naranjilla de la Witty, qué cosa más buena, por Dios. O sea, es químico, pero tiene un sabor a natural. A ¿Listo? ver, sí, listo, retomemos desde. ¿Dónde te quedaste? No, que yo dije que empiezan estas series de actos fraudulentos para consolidar el fraude monumental. Eso. Ujú. Dale tú desde ahí, dale desde ahí. Sí, ya está. Sigue, Felipe. Ya. Claro, están aplicando el guión que ya lo han construido. Primero, Ujú. esta creación de contexto en donde hay persecución, judicialización, cárcel, eh, decisiones espurias que impiden. Y luego los impedimentos ya electorales. ¿Tú crees que este Consejo va a entregar las papeletas para recolección de firmas? No lo va a hacer. Pero supongamos en la hipótesis de que sí entrega los formularios para recolección de firmas. Entregará menos de los necesarios, pondrá trabas. Supongamos que entrega los necesarios. Cuando le lleguen las firmas para la calificación, segundo momento, de decisiones del Consejo Nacional Electoral, dejarán sin efecto al 90% de las firmas. Ujú. Y tienen argumentos y tienen recursos legales para hacerlo, ¿no?
porque solo un informe que diga hay firmas repetidas ya se convierte en dictamen. Entonces, podrán tirar abajo todas las firmas. Supongamos que con tenacidad los organizadores vuelvan a pedir formularios para volver a recolectar firmas y completar el número. Les volverán a hacer el mismo proceso. Demoras en la entrega, impedimentos en la entrega, y después tirar abajo firmas por repetidas, por inconsistentes, porque no están bien los números de cédula, porque no existen, porque no tiene la huella, porque la huella no corresponde, por cualquier motivo van a tirar O abajo. lo otro, Felipe, aprobar todo, dar, incluso llevarnos al proceso de revocatoria y ahí ejecutar el fraude y decir, vean, nosotros hicimos todo, pero la mayoría quiere que me quede. Porque Exacto. también, o sea, también pueden hacer eso, decir, ahí está, nos decían que no íbamos a dejar, yo soy el más democrático del mundo mundial universal y no quieren que me vaya. Pero sabes que para eso no necesitan un proceso revocatorio. En noviembre va a haber un proceso electoral, en donde hay un solo competidor, ADN, y los burropies que él vaya poniendo, como el señor Yunda, o quién sabe quién más, no, Ujú, que irá poniendo en el proceso electoral. Cuando ganen las elecciones, porque ganarán con fraude, ganarán porque no hay contendores, porque están presos los ganadores, porque están impedidos quienes serían reelectos, impedidos por decisiones del Tribunal Contencioso Electoral o por los tribunales penales del Ecuador. No. Cuando ganen, allí van a decir, a ver, pero ¿qué quieren revocarme el mandato si he ganado en 60 alcaldías? O sea, el Ecuador me está diciendo que siga. ujú. Por eso, mi querida Paulina, en el modo de ver nuestro, el mío, ¿no? Es que el proceso revocatorio real se va a dar el 28 de noviembre de este año, en las urnas donde vamos a elecciones seccionales y elecciones de consejo de participación y alguna elección más, ¿no? Y entiendo que pondrá algún referéndum también, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ese proceso en donde si él saca una votación significativa, va a ser una ratificación de su mandato. Por eso, en ese proceso, hay que revocarle el mandato. No debe haber un solo voto para ADN y para Novoa. Ni uno, Ujú. Así ni es. uno. Todo, por quien sea, queridos amigos y amigas. No me miren la cara y digan, este es de la Revolución Ciudadana y quiere el voto para la RC. No, voten por quien sea, pero que no sea ni un burropié, un parapeto de Novoa, ni un candidato de Novoa, ni un candidato de ADN. Porque allí le estará diciendo, no te queremos en el gobierno. Ujú. Donde usted vota por el candidato, que sí, me cae bien, entonces voy a votar por Guzmán, le está diciendo, sigue en el poder. El real proceso revocatorio va a suceder en ese proceso electoral de noviembre. Y para que no sea manipulable, debe ser contundente, definitivamente contundente, Ujú. para que haya más de 10 puntos entre quien gana y cualquiera de los candidatos de Novoa, para que no puedan mover estos 7 y 10 puntos que juegan con el fraude en el proceso electoral. Yo creo que la película es súper clara, Paulina. Así es. No nos esperancemos en llegar a una votación revocatoria porque no lo van a permitir. No se va a jugar ese albur. Ellos están apuntando a que las elecciones va a ser un proceso ratificatorio del señor Novoa, en Ujú. donde la gente va a votar por los candidatos de él. Y la única opción de la fuerza popular de este Ecuador es no darle un solo voto en ningún lugar del territorio. Puede ser un gran candidato el señor o la señora que va a la alcaldía de Pimampiro, no sé, por el señor Novoa. Pero lamentablemente no debe recibir ni un voto porque estamos votando por Novoa. Le estamos ratificando a Novoa. Y cualquier proceso revocatorio
va a ir en contra de los resultados que él obtenga en el proceso electoral. Allí, en ese proceso, en el mes de noviembre, hay que hacer la revocatoria del mandato, que saque 2%, que saque 3%, que saque 1%, que saque como merecería y debería sacar. Esta es Ujú. la posición, querida Paulina, frente al proceso revocatorio, frente al proceso electoral, frente al fraude constante que están haciendo ya a nivel continental. Entonces, creo que esta es la reflexión más de fondo de este sábado, ¿no? El poder ejercer la voluntad popular, pero para que sea respetada y para que rebase los mecanismos fraudulentos, tiene que haber una distancia como la que hubo en el no de la consulta popular, donde también habrán aplicado el fraude. O sea, no ganó el no con el 60, ganó el no con el 70%. Y no perdimos en Tungurahua, ganamos también en Tungurahua, pero nos erosionaron con el método de fraudes concurrentes, ¿no? Entonces yo creo Ujú. que la única opción es esa, volver a decirle un no rotundo, absoluto, mayoritario, contundente al señor Noboa para que el proceso de revocatoria suceda antes de lo que el Consejo Nacional Electoral se imagina. Esta sería la Ujú. posición. Así es, porque además yo creo que ya no hay ninguna justificación para que vuelva a votar la gente de manera equivocada, ¿no? O sea, hemos hablado en nuestros programas el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la violencia, del empleo, ¿no? El tema de el engaño con los famosos bonos de los jóvenes en acción, de los no sé qué, de las jubilaciones, de todo eso que eran 2 meses, que eran 3 meses, y que ahora los chicos ya saben que reciben esa platita y después vuelven a estar en la misma indefensión, en el mismo desempleo, en la misma ausencia, inexistencia total de oportunidades, ¿no? Entonces, el tema de los jubilados, creo que sobran las razones, como tú bien dices, Felipe, para no tener por qué ratificar en el proceso eleccionario próximo, el de noviembre, a un gobierno que nos ha visto la cara y que nos sigue viendo la cara y que nos seguirá viendo la cara hasta el día de las votaciones, que asomará desde octubre despilfarrando fondos públicos, no los de Corporación Novoa, no los de su fortuna personal, sino los del Estado ecuatoriano, los que nos hacen falta en hospitales, en escuelas, en los barrios, en la vialidad, en la seguridad, seguirá despilfarrando para ganar, para poner, además, poner impresentables a cargo de prefecturas, alcaldías, concejales, gente relacionada con el bajo mundo, porque esa es la característica de su bancada, es la característica de su gobierno, ¿no? Para acentuar más todavía la violencia, la delincuencia, la corrupción, todas estas lacras que todos los días nos están costando vidas, ¿no? Creo que es súper importante que nuestra audiencia tenga eso claro y que no se olvide, no se vuelva a olvidar, porque por estos olvidos, por este tipo de olvidos, tenemos al miserable que tenemos dirigiendo este país. ¿A dónde? Directo al abismo, directo a un agujero negro, porque hacia eso estamos caminando, Felipe. Mira, el día martes que viene se va a cumplir un mes al supuesto informe a la nación que dio este señor en la Asamblea Nacional el 24 de mayo pasado. Y en ese informe, dice informe a la nación, dijo que en 2 semanas, no me estoy inventando, lo dijo él, en Ujú. 2 semanas estará ya todas las farmacias de los hospitales del Ecuador, del sistema público, llenas, Abastecido. surtidas, abastecidas con medicamentos que estaba comprando a la India. Ha pasado un mes y no hay nada. ¿Cómo No. se llama eso? Se llama mentira. ¿A Ujú. quién le mintió? A todo el Ecuador. Descaradamente le mintió. Dijo en sede parlamentaria que en 2 semanas íbamos a estar abastecidos. Y han pasado 4 semanas y naranjas dulces. Ujú. Es el señor que subrepticiamente, embosadamente, se va a ver con la señora Helibert
el partido del Ecuador y una cámara manejada a la distancia por correa le enfoca en el estadio y le presenta en la pantalla grande para conocimiento de los millones de personas que veían ese encuentro de fútbol, ¿no? Y le mintió al Ecuador. Y le miente al Ecuador todos los santos días, todos los días que fue a cumplir actos oficiales y la foto que saca es en una licorería. ¿De cuándo acá el presidente se reúne con una congresista norteamericana en una licorería? Pero perdóneme, se Claro. encontró ahí, hola, ¿cómo está usted? Ah, sí, sí, hola, hola, ¿no? Mientras compraba vino, qué sé yo. Entonces, es un modo de ser de este señor, la mentira, la mentira, la mentira, la mentira, y la gente cree que puede componerse. Porque mira, aquí hablaré como psicólogo. No es que el Ecuador cree las mentiras del señor Noboa. No. El Ecuador, el ecuatoriano, crédulo, bondadoso, humano, aspira a que el señor corrija. Por eso le da oportunidad. Como el papá con el hijo alcohólico, ¿no es cierto? El hijo borracho que va a beber todos los días. El papá no le cree las mentiras, no le cree que se encontró con el presidente de la República y el presidente le hizo tomar, no le cree. Pero el papá guarda para sí la esperanza de que cambie. Y le sostiene, y le ayuda, y le da chances, y le da oportunidades, y le sigue sosteniendo, y el hijo no cambia. El Ecuador es así con sus mandatarios. Le da oportunidad, le da credibilidad, le dice, bueno, ya siga, ya componga, ya mejore. Pero el Ecuador está llegando al límite de ya no más. Oye, son voces de la derecha que salen a hablar de estas cosas. Acuérdate que hubo un panel ahí de Andrés Carrión y su grupo, en donde dijeron que Noboa no es nada, no tiene nada. Claro, le salió el odio y el anticorreísmo a decir que él es alguien gracias a Correa, porque si no hubiera Correa no hubiera Noboa. Eso es una mentira y un sesgo cognitivo brutal llevado por el odio. Pero lo que Así te es. digo es que la derecha ya está hasta aquí del señor, pero hasta aquí del señor. Por lo tanto, Claro, es porque muy... además la violencia ya salió de los sitios, de los reductos donde ellos son tolerables, ¿no? O sea, ya salió, se está disparando por todas las calles, les roba su seguridad, les ha robado esa libertad que ellos siempre han tenido para hacer lo que les da la gana, ya no es tal. Entonces, obviamente, porque siempre reaccionan cuando les tocan a ellos. Cuando les tocan a los barrios populares, a los pobres, no les pasa nada, ¿no? Es una percepción, se merecen, están haciendo, es gente que anda en malos pasos, pero lo que pasó hace 2 semanas con este gerente de esta universidad, ya no es en la lucha de los pobres, en los guasmos, no, ya no es ahí, sino es ya cerca de una institución que te genera un montón de preguntas, que ya la gente que manda a sus hijos a esa universidad ya se hará preguntas, se asustará, entonces les está fregando los negocios. Y eso es lo Claro. que les duele, ¿no? Porque a ellos les duele cuando el bolsillo de ellos sufre, no les duele por humanidad, eso también no hay que Pero, olvidarse, pero es la pero realidad. estoy con hartazgo, están Sí, hasta acá. así es. Cada día hay más sectores hartos de la acción de este señor, ¿no? Ujú. Y de su jorga, porque pasando de coles a nabos, la actitud de la señora ministra de Educación ante esta cosa imperdonable de hacer jurar a los niños por el, por el Por presidente Novoa Noboa y por el Eric Prince. y por Eric Prince y por la empresa Blackwater como si fuera una empresa. Es un grupo de asesinos, de A sueldo, mercenarios exacto. que han matado niños, mujeres, que han propiciado asesinatos genocidas y hacen jurar a los niños y niñas de nuestras escuelas para, en nombre de ellos, ¿no es cierto? Y la explicación que da la ministra de Educación no puede ser más idiota. Es que de un website creado mandaron una comunicación diciendo que hagan esto. ¿Qué los rectores y rectoras, directoras de las escuelas del sistema público de educación no tienen el criterio para objetar esa orden? O Ujú. salió del O por lo menos ministerio, preguntarnos. claro, o salió del ministerio.
Y este rato están tratando de usar la vieja confiable, como tú dices, es culpa del correísmo. O sea, el correísmo hizo esto para que queden mal. ¿No? Ya, ya basta. El correísmo no, ni tiempo para hacer esas pendejadas. No. Ni tiempo, ni ganas, ni maldad en el cerebro para hacer ese tipo de cosas. Eso es estupidez de algún funcionario o funcionaria del Ministerio de Educación que quiere ayudar a generar un ambiente propicio al decreto que sacó el señor Noboa, el decreto 540 o el número que sea, para permitir ya y canalizar la presencia impune de empresas de seguridad extranjeras en el Ecuador. O sea, Eric Prince vuelve al país y estaban tendiendo la cama para que los niños y las niñas vayan y digan en sus casas, qué bueno el señor Prince que nos viene a salvar de los malvados y de los delincuentes. O sea, que no notan el guión. Claro, y a renglón seguido sale el decreto. ¿Qué número es? No sé si tú sepas el número de este decreto. 524. 500, 524. yo decía 540, 524, en el que ya consolida la presencia además impune de estos contratistas de seguridad extranjeros, ¿no? Que podrán Perdón, hacer... 424 es. 424, ya, ok. 424. 424, decreto 424. ¿Cómo así sucede días antes del decreto esta acción de manipulación de la conciencia de los niños y las niñas? ¿Que no está conectado lo uno con lo otro? Claro que está conectado. El correísmo sabía que venía ese decreto y que no sabíamos, nadie sabía. Solo sabía el señor Noboa y sus ministros. Como Entonces, que él tuviera capacidad de planificar alguna cosa, además. todo esto no es hecho de Él solo él. va, recibe órdenes y viene y las cumple, Claro, no tiene ni esto capacidad de es, planificar ni de... No le dan, no tiene neuronas para eso. claro, ahí está la CIA, están los think tanks gringos. Dicen, Claro. que la Universidad de Georgetown, un equipo de la Universidad de Georgetown, está en esto. Dicen, a mí no me consta, no sé, pero eso es un rum bien extendido, bien extendido. Y entonces son ellos los que piensan estos encuadres y estas preparaciones para acciones que lo que pretenden es implantar en la cabeza de las personas que el Señor está luchando contra la delincuencia. Y que son tan buenos luchando que el referente de nuestra infancia es el señor Eric Prince. Eric Prince es un asesino, es un criminal internacional que tiene denuncias ante la Corte Penal Internacional de La Haya por su crueldad y brutalidad como mercenario. ¿Por qué no se dan cuenta de eso? Y están haciendo a nuestros niños y niñas jurar por él. Háganles jurar por Satanás mejor, pues ya de una vez. No de una vez, háganle a jurar de la religión, a escupir el crucifijo, alguna cosa de esas háganles hacer. ¿No? Porque le Y que están es haciendo... importante también decir, mira que Eric Prince también está implicado en este tráfico en protección de mafias con el tráfico de personas, o sea, niños también incluidos, y tráfico de órganos. Eso debe saber nuestra audiencia, porque a esos están invocando, a gente que cuando se desaparecen los niños por montones y no se los encuentra nunca, habría que preguntar quién les protege, quién permite que salgan de los países y no vuelva a haber rastro de estas criaturas, ¿no? O sea, son una pandilla realmente de degenerados, porque además tienen serios problemas de esos, ¿no? Como el grupo este, ¿no es cierto? De pedofilia, de alimentarse con bebés y todas esas historias que no son ciencia ficción, simplemente que los grandes medios no visibilizan eso porque obviamente no pueden morder la mano de quien les da de comer. Esa es la única razón por qué los grandes medios no hablan de eso, ¿no? Yo varias veces le he escrito en Twitter a Janedy Nostroza y le he dicho, ¿cuándo nos cuenta usted que es tan buena investigadora de Epstein? No, nunca ni responde ni va a contar, ni siquiera lo nombra, Nunca. para ello esto es inexistente porque, y ahí quedan las pruebas, ¿no? O sea, quedan porque mientras hay congresistas, incluso gobiernos que están pidiendo que se investigue realmente toda esta red, acá se callan, ¿no?
O sea, esta gente es capaz de llevar a un proceso de canonización al señor Epstein y Ujú, nombrarle además el santo patrono de la infancia. O sea, así de imbéciles son, porque exacto. ya no tienen otro Entonces, calificativo. No, ujú, no tienen otro calificativo. Es como nombrarle santo patrono protector de las mujeres a Camargo Barbosa, que violó y mató a 400. El señor dueño de Blackwater debe tener a su favor varios miles de asesinatos, varios miles. así es. No importa. Y hacen que nuestros guaguas juren por él. O sea, el daño moral que están causando a estos niños. No se dan cuenta. ¿No? Y la ministra de Educación sale a decir, son los correístas. Puta, ya, pues, ya basta. Esto es hecho por algún funcionario suyo, por orden suya, para preparar el escenario oficiosamente del decreto 424, señora ministra, en donde vuelve el señor Prince con todas las protecciones legales para hacer lo que le dé la gana y la impunidad de poder asesinar aquí en el Ecuador. Y usted tiene a nuestros niños jurando por él. Esto es imperdonable. Ujú, Entonces, no es un evento cualquiera, mi querida Paula. Esto es así es. imperdonable. ¿Cómo Así es es, Felipe. imperdonable todo lo que estamos viviendo? Perdona. Oye, es imperdonable el asesinato brutal a, a Mónica Silva, ¿no? Y que el oligofrénico este del ministro del Interior, oligofrenos quiere decir con frente grande, ¿no? Eh, Viene de dos, no le estoy insultando, le estoy describiendo, de dos voces griegas. Oligos, que quiere decir grande, y frenos, que quiere decir cráneo, ¿no? Cerebro, mente, frente. Eso quiere decir frenos. Por eso había la ciencia, la frenología, el estudio de los volúmenes del cráneo. Entonces, este señor de gran frente, de gran cabezón, sería oligofrénico, ¿no? Se permite decir que fue un suicidio, sin ningún pudor, Sin encubriendo ninguna todo, consideración a dos pequeñas niñas ni nada, ¿no? sin ninguna consideración a nadie. Y ella es la segunda persona asesinada de las que han estado investigando las cosas de la señora Gelibert, o Ujú, Gelibert, de la que estaba en el estadio al lado del señor Novoa, de la que fue vicepresidenta encargada ilegalmente por el señor Novoa. Y murió el periodista del peso acribillado, y muere ahora Mónica Silva. ¿Y qué pasa? ¿Hay que mirar para otro lado? No, Paulina. No podemos ya. Para donde veamos, salta alguna barbaridad del tamaño de la Catedral de Quito. Para donde mires. Hasta para el ujú, fútbol salta esto. así es. Entonces, Y ya, enseguida, claro, el show, ¿no? Los shows y estos shows que siempre yo digo son siniestros, porque un show con tanquetas, con militares, con uniformados, amenazando, hablándote de guerra, solo son shows macabros, ¿no? No traen nada bueno y esa es otra cosa que también tenemos que estar súper claros los ecuatorianos, en nuestra audiencia. O sea, ¿la guerra es contra quién? Nos vive diciendo que estamos en guerra y los únicos que mueren son los pobres. Los únicos que mueren son los pobres, porque no mueren los capos, no mueren los corruptos, no van presos a la cárcel del encuentro los criminales más tenebrosos, van a la cárcel del encuentro alcaldes que se han parado, que han reclamado recursos, que han demostrado la ineptitud, la incapacidad del gobierno de Novoa. Esos son los que van. Mientras los capos se pasean, es más, juegan fútbol en las mismas urbanizaciones donde viven los altos funcionarios de este gobierno. mira, yo te hago una Así que bueno, apuesta. nos vamos a quedar con eso, Felipe, con la reflexión que tú hiciste. Y vamos a insistir en esa reflexión de que tenemos que prepararnos para la primera revocatoria será en este noviembre, con un voto masivo por cualquier, menos por los candidatos de Novoa vestidos de morado y los camuflados, que los iremos
los iremos desenmascarando en todos estos meses. Así que atentos, porque realmente en noviembre nos estamos jugando varias cosas y hay que hacer esta pelea por el país, hay que ganarle a estos demonios de la guerra, a estos enfermos de la guerra, hay que ganarles con los votos y hay que ganarles con unidad, con un verdadero amor por este país y por la gente, que es lo más importante. Así que cerremos con 5 palabras. Ni un solo voto para Noboa. 6 palabras. Ni un solo voto para Noboa. 6 palabras. Que ese sea el cierre de esta jornada de sábado. Y yo te quisiera hacer una apuesta. Desde el día lunes, los aeropuertos de Guayaquil y de Quito estarán militarizados, porque esa es la reacción del gran bloque de De seguridad seguridad. con el tiroteo en el aeropuerto de Guayaquil, que no se dio cuenta inteligencia de la policía que uno de los capos venía en un vuelo comercial pasando unos días de asueto y goce en Punta Cana o en algún lado de esto. Y sucedió lo que sucedió y ahora sí habrá la lucha por la seguridad y vamos a ver los 2 aeropuertos militarizados. ¿Para qué? Para nada. Nos vemos el sábado próximo, querida Paulina. Un abrazo. Gracias, Felipe. Muchas gracias a nuestra audiencia. Y no se olviden de siempre estar alertas a la programación de Hoja de Ruta Radio. Nos vemos el próximo sábado con más Memoria para la Resistencia. Gracias, Guillo. Gracias, Felipe.